Cuando tomé el teléfono para preguntarle a mi hijo Max cuándo sería su boda, mi nuera Lena me miró directamente a los ojos y dijo con una sonrisa escalofriante: «Ah, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a gente especial». Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. Gente especial. Yo, que durante 3 años había pagado su renta mensual de $500, comprado cada mueble de su casa y llenado su refrigerador cuando no tenían que comer. Yo no era una persona especial. Me quedé allí parada en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 libras, viendo a mi hijo evitar mi mirada mientras Lena se acomodaba en el sofá que les había comprado. El vestido rosa pálido que había escogido para su boda colgaba inútilmente en mi closet, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante de la vida de mi único hijo. Había gastado $200 en ese vestido, pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda de Max, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas, había planeado cada detalle. Había apartado dinero para darles $1000 como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana Diana en Chicago para contarle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba a abajo, pensando que quizás vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo gente especial. Max finalmente alzó la mirada y dijo con una voz que sonaba ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros dos y los testigos». Pero yo sabía que era una mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Lena posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Lena, que había ayudado a financiar con los $800 que le di el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que no debía ver. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Lena me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de su boda. Ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Renata, la renta está atrasada. El casero nos presiona y dice que si no pagamos esta semana, nos echará. Se te olvidó hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente como si el mundo se acabara. Guardé silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia. Todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero para sus caprichos. Y ahora, después de excluirme del momento más importante de sus vidas, tenían la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. «Lena», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿No te advertí que solo ayudo a gente especial?». El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que podía oír latir mi propio corazón. Por primera vez en años, no era yo la que temblaba, sino ella. «Rinade, no entiendo», balbuceó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda mamá para mí. Mentores. Todas mentores». Envuelta en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se los intercambiaron. Durante tantos años, tuve esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, pesando cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando obtener una migaja de afecto de mi propio hijo. Yo era la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestaba cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo gente especial», despertó algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Había calculado en mi cabeza cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre renta. ¿Y para qué era todo eso? Para ser tratada como una extraña el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración acumulada, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma, tratando de ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. Cuando desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición. Era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo de vuelta. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y preparé café, como lo había hecho todas las mañanas durante 40 años.
Pero esta vez, no pensé en llamar a Max para preguntarle cómo había dormido. No revisé mi teléfono anticipando un mensaje suyo disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi propia primera preocupación del día. Me senté en la mesa donde tan a menudo había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis estados de cuenta bancarios y empecé a hacer cuentas. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia tontería. Renta mensual de $500 multiplicada por 36 meses eran $18.000. Comida y provisiones aproximadamente $200 al mes eran otros $7.200. Regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de aniversario, al menos $3.000. Emergencias médicas de Lena, $800. El préstamo para el auto que nunca me pagaron, $2.500. La reparación del aire acondicionado en su apartamento, $600. Los muebles de la sala, $1.200. $33.400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33.400 que había malgastado de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había apartado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado por la ventana para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respetarme. El teléfono sonó y vi el nombre de Max en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría palpado fuerte mientras corría a contestar, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Finalmente, enmudeció, y yo seguí tomando mi café como si nada hubiera pasado. 10 minutos después, sonó de nuevo. Esta vez era Lena. Lo dejé sonar también. Luego, llegó un mensaje de texto de Max. Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde, decidí dar un paseo. No había hecho eso en meses sin un propósito específico, sin un mandado relacionado con ellos. Siempre era el banco para las transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Lena. Hoy, salí a caminar solo porque quería. Pasé por el parque donde tantas veces había llevado a Max de niño. Recordé a ese dulce niño que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir el amor con el dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Kleene, me vio a través del cristal y saludó con la mano. Lo conocía desde hacía años. Había procesado cada una de mis transferencias a Max y Lena. Había visto cómo mi cuenta se vaciaba mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y caminé directamente a su oficina. Señor Klein, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años, esas transferencias habían sido tan regulares como la salida del sol. ¿Está segura, señora Richter? ¿Pasó algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Max hubiera mostrado por mí en los últimos meses. Lo que pasó es que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Klein procesaba las cancelaciones, mi teléfono no dejaba de sonar. Max, Lena, Max otra vez. Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Señora Richter, dijo el señor Klein al entregarme los papeles. Me disculpo por entrometerme, pero en todos estos años, la he visto ser muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba una preocupación más genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Klein. Al contrario, finalmente he dejado de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Fui a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho para complacer a Max y Lena. Los viajes que no había hecho para ahorrar dinero para ellos. Los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias.
Los pasatiempos que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí mismo era $1 menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 autos estacionados frente a mi puerta. El de Max, el de Lena y uno que no reconocía. Podía ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Mi sangre se heló. Tenían llaves. Yo les había dado llaves porque confiaba en ellos. Porque pensé que algún día me cuidarían así como yo los había cuidado. Respire hondo antes de abrir la puerta. Era hora del primer enfrentamiento real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Max estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado y un hombre mayor que no conocía estaba revisando papeles en mi mesa del comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí? Pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había escuchado por teléfono. Renata, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Fisher es del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Yo estoy perfectamente bien. Max finalmente alzó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez pertenecieron a un niño inocente y que ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Klein explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué hiciste eso. El señor Fisher, un hombre de unos 50 años con traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se acercó a mí con la mano extendida. Señora Richter, soy el doctor Fisher, abogado especializado en derecho familiar. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le di la mano. En cambio, fui directamente a mi mesa del comedor y recogí todos mis documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tiene derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Mamá, intervino Max con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortas financieramente sin una explicación. Luego, no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Lena se acercó e intentó tomar mi mano con esa ternura falsa que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Rinade, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Quizás la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme a mí. Se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a gente especial a su boda ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que silenció a todos. Estoy más clara que nunca en años, y ustedes van a salir de mi casa ahora mismo. El señor Fisher intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está afectada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta era ronca, casi cruel. ¿Cómo cuáles? ¿Decidir que mi dinero me pertenece a mí? ¿Decidir ya no financiar las vidas de 2 adultos que me tratan como basura? Lena dio un salto como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda, sin barnizar. Todo lo que yo tenía algún día les pertenecería a ellos. En sus mentes, yo ya estaba muerta y ellos solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos, yo solo era un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. Fuera, dije, señalando la puerta. Los 3 salgan de mi casa. Max se puso de pie con esa cara de niño enojado que ponía cuando no salía con la suya. Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones. La renta, los pagos del auto, la tarjeta de crédito que confirmaste. No puedes simplemente cortarnos de un día para otro. No puedo. Mi voz se elevó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años, he pagado una renta que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no era bienvenida. Financié una vida que claramente no tenía lugar para mí. Él. Señor Fisher tomó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa.
Señora Richter, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Max y Lena administrar sus finanzas de manera más eficiente. Esto sería solo temporal hasta que usted se sienta mejor. Tomé la carpeta y sin siquiera abrirla, la tiré directamente al bote de basura. La única transición que va a ocurrir aquí es la suya hacia la puerta principal. Lena empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Rinade. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad. No en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se usa mejor en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Max intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que se suponía sonaría arrepentida. La boda fue un malentendido. Lena estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra sabía amarga en mi boca. Ser razonable significa seguir pagando por tu vida mientras me tratas como a una extraña. Significa fingir que no duele haber sido excluida del día más importante de la vida de mi único hijo. El señor Fisher guardó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que le rechacen propuestas. Señora Richter, esto no ha terminado. Su familia tiene opciones legales. Si en efecto está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinar que necesita un tutor. Sus palabras fueron como un golpe. Me di cuenta de que esto no era solo una visita familiar manipuladora. Era una amenaza legal real. Querían declararme incompetente para manejar mis propios asuntos. Señor Fisher, dije, mirándolo directamente a los ojos. Le sugiero que investigue a fondo antes de amenazar a una mujer de 71 años que ha manejado sus finanzas impecablemente durante 40 años, que crió a su hijo sola después de la muerte de su esposo, que dirigió un hogar y trabajó honradamente hasta la jubilación, y que hasta la semana pasada apoyó financieramente a 2 adultos completamente capaces. Lena dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostraba su verdadero rostro. Esto no se va a quedar así, Renati. Nosotros también tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contraten a todos los abogados que quieran. Con su propio dinero, por supuesto, porque el mío ya no está disponible para financiar sus rabietas legales. Los tres caminaron hacia la puerta con la dignidad herida de personas que no están acostumbradas a que les digan que no. Antes de salir, Max se volvió hacia mí una última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a terminar sola sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesites. Max, dije con profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina. Ya estoy sola. La diferencia es que ahora es por mi propia elección, no por tu negligencia. Al cerrar la puerta tras ellos, me quedé parada en mi sala, rodeada por el silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de la libertad. Esa noche, no pude dormir, pero no por tristeza o arrepentimiento, sino por la adrenalina de haber reclamado el control de mi propia vida. Me quedé despierta en la cama, planeando mis próximos pasos como un general que se prepara para una batalla. Si Max y Lena querían pelear, yo les daría guerra. Pero sería una guerra que pelearía con inteligencia, no con emoción. A las 6 de la mañana, ya estaba vestida y lista para salir. Mi primera parada fue la oficina del abogado señor Weber, un hombre que había conocido años atrás cuando estaba tramitando el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Fisher, a quien Max y Lena habían traído, el señor Weber tenía una reputación intachable y se especializaba en proteger los derechos de las personas mayores. Señora Richter, me dijo mientras le explicaba la situación, lo que sus hijos intentaron hacer ayer es más común de lo que cree. Se llama abuso financiero a personas mayores, y es un delito federal. El hecho de que entraran a su casa sin permiso y revisaran sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y me preocuparon a la vez. Me tranquilizaron porque confirmaban que no estaba loca, que lo que había pasado era realmente abusivo. Me preocuparon porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que había pensado. Tenemos que documentar todo, continuó el señor Weber. Cada transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron por dinero. También cambiaremos su testamento para proteger sus bienes de futuros intentos de manipulación. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. El señor Weber silbó cuando vio la suma total,
$33,400 en 3 años. Señora Richter, con este dinero, usted podría haber vivido cómodamente, viajado y disfrutado de su jubilación. En cambio, financió completamente las vidas de 2 adultos que ni siquiera la respetaban lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí de la oficina del señor Weber, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi casa. Segundo, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme de futuras visitas sorpresa. Tercero, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde ellos no tuvieran contacto. Y cuarto, empezaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Sommer, me conocía desde hacía años porque siempre compraba cosas para arreglar el apartamento de Max y Lena. Esta vez fue diferente. Señora Richter, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia con su hijo? Preguntó con la familiaridad de una persona que había sido testigo silencioso de mi generosidad malgastada. No, señor Sommer. Esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras, y quiero que sean de la mejor calidad. Me miró sorprendido, pero no hizo preguntas. Mientras elegía las cerraduras, pasó por ahí su hijo Isen, que instalaba sistemas de seguridad. Fue la providencia en acción. Isen, le dije, también necesito instalar cámaras de vigilancia, el sistema completo. El precio no es un problema. Mientras preparaban todo para la instalación al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lena llamando desde el teléfono de otra persona porque había bloqueado su número después del enfrentamiento del día anterior. Renata, soy Lena. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije secamente. Escucha, entiendo que estés molesta por la boda. Fue un error. Max y yo hemos hablado y queremos compensarte. ¿Qué tal si hacemos una cena especial para celebrar nuestra boda contigo? Podemos hacerla en tu casa. Cocinar juntos como antes. La manipulación en sus palabras era tan obvia que casi tuve que reír. Lena, ¿cuánto debes exactamente de renta? El silencio al otro extremo confirmó que había dado en el blanco. Bueno, son 2 meses. $1,000 en total. Pero no solo te llamo por eso, Renati. Realmente te extrañamos en nuestras vidas. ¿Me extrañan a mí o a mi dinero? Pregunté directamente. A las 2 cosas, respondió con una honestidad sorprendente. Renat, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si soy tan importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante para estar en tu boda? ¿Por qué no soy lo suficientemente importante para recibir una llamada que no pide dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Los dos sabíamos la respuesta. Nunca. Lena, solo voy a explicarte esto una vez. Durante 3 años, me han tratado como un cajero automático con sentimientos. Me isast. Me ignorast. Me humillast. Y finalmente, me insultaste de la peor manera posible. Ahora que se está acabando el dinero, de repente descubren que me quieren. Renate, por favor. La interrumpí. No hay ningún por favor. Ustedes hicieron su elección cuando decidieron que yo no era lo suficientemente especial para estar en su boda. Ahora yo estoy haciendo la mía. Colgué y apagué el teléfono por completo. No quería más interrupciones en mi día de liberación. Esa tarde, fui al salón de belleza al que no había ido en más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas porque Max o Lena necesitaban algo urgente o porque el dinero que había apartado para mí se convertía en una emergencia para ellos. Señora Richter, exclamó Cynthia, mi estilista favorita. ¡Qué sorpresa! Pensé que nos había olvidado. No las olvidé, Cynthia. Simplemente olvidé que yo también merezco que me consientan. Me di el tratamiento completo. Corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí misma sin sentirme culpable. Mientras Cynthia trabajaba en mi cabello, me contó sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Era refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Max y Lena. Te ves hermosa, señora Richter, dijo cuando terminó. Pero más que eso, te ves libre. ¿Pasó algo bueno? Sí, sentía. Finalmente aprendí a decir que no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un auto frente a mi puerta que no reconocía. Mi corazón se aceleró por un momento, pensando que Max y Lena podrían haber vuelto con refuerzos, pero al acercarme, vi a una mujer mayor sentada en los escalones de mi porche. Señora Richter, preguntó al bajarme del auto. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla? Soy Eleanor Brooks. Vivo al lado. Hemos sido vecinas durante años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ayer escuché voces muy fuertes en su casa y me preocupé. ¿Está todo bien?
Su sincera preocupación me conmovió profundamente. Ahí había una extraña que mostraba más interés en mi bienestar que mi propio hijo. Pase, señora Brooks. Le prepararé un café y le contaré una historia que no va a creer. Mientras preparaba el café, le conté toda la situación. Eleanor escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Y cuando terminé mi relato, sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Richter, dijo, hizo lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También pensé que era mi deber financiar su vida adulta. También creí que no me querrían si no les daba dinero. ¿Qué pasó? Corté el dinero cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo. Al principio fue terrible. Me amenazaron, me chantajearon emotionalmente, intentaron hacerme sentir culpable. Pero después de 6 meses, mi hija llamó para disculparse genuinamente. Ahora tenemos una relación real basada en el amor, no en el dinero. Sus palabras me dieron esperanza y confirmaron que había tomado la decisión correcta. ¿Cree que Max y Lena entenderán algún día? Quizás sí, quizás no, respondió honestamente. Pero eso ya no es su responsabilidad, señora Richter. Su responsabilidad ahora es vivir su propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a la cama sin preocuparme por si Max y Lena tenían dinero para la renta, para la comida, para sus caprichos. Me fui a la cama pensando en mí, en mis planes, en mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Isen y el señor Sommer llegaron a las 8 de la mañana para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras trabajaban, mi teléfono no dejaba de sonar desde números desconocidos. Lena todavía intentaba contactarme desde teléfonos diferentes, pero había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. Señora Richter, dijo Isen mientras instalaba las cámaras, este sistema le dará una paz absoluta. Puede ver desde su teléfono quién viene a su casa incluso cuando no está aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automáticamente a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi recién encontrada paz. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Diana en Chicago. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, yo le contaba sobre los éxitos de Max y Lena, sobre cuánto dinero había gastado en ellos, sobre lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Rinade, respondió Diana, sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? No hemos hablado en meses. Estoy bien, Diana. Mejor que bien. Te llamo para decirte que finalmente he entrado en razón. Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana me escuchó en silencio. Y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Rinade, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, me partía el corazón escucharte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor se pudiera medir en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Max nunca hablaba con cariño de ti cuando lo veía en reuniones familiares. Siempre era, mi mamá me ayudó con esto, o mi mamá me compró aquello, pero nunca, extraño a mi mamá, o quiero a mi mamá. Era como si fueras un proveedor de servicios, no una persona. Sus palabras dolían, pero era un dolor necesario. Como cuando un médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté? Continuó Diana. Lena siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Renate ya no esté, podemos remodelar su casa o, cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando a que murieras para vivir realmente. Esta revelación me golpeó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático. Me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos estaban planeando su futuro sin mí. Después de hablar con Diana, me senté en mi cocina procesando toda esta información. Años de matrimonio con un hombre que realmente me amó, 35 años criando a mi hijo sola después de la muerte de mi esposo, y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de $100,000. El timbre sonó y en las nuevas cámaras vi que era Eleanor con una taza en las manos. Abrí la puerta y ella me entregó un café recién hecho. Pensé que tal vez necesitaba compañía después de todo lo que me contó ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había aprendido a apreciar. Nos sentamos en mi sala y Eleanor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Lena te dice a ti. Eres como una segunda mamá para mí. Somos especiales para ti.
Todo será nuestro algún día de todos modos. Esas son frases ensayadas, señora Richter. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Cree que existe tal manual? Pregunté medio en broma. Oficialmente no, pero parece que todos leen del mismo libro. El capítulo 1 es, hazla sentir indispensable. El capítulo 2 es,